Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a Detox Teológica. Vamos a continuar Fe y Obras. Esta es la sesión 135. El propósito de Detox Teológica es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Es importante porque hemos adquirido muchos tipos de ideas, conceptos y doctrinas que no pertenecen a una doctrina reformada, en lo cual va cambiando nuestra teología y terminamos haciendo y creando otro tipo de teología que no es la reformada. Muy bien, voy a dar nuevamente un pequeño resumen de la clase pasada, pero más que nada resumen, voy a continuar. Y esto es importante porque Efesios 2 es un pasaje que podemos ver primeramente del versículo 1, y hablando en fe y obras, pero del versículo 1 al 3 es la cuestión de cómo está el hombre antes de que Dios actúa. ¿Ok? Y ya después, en el 4, Dios va a actuar. Entonces, la salvación que vamos a obtener, la obtenemos a partir de la 4, pero en el final del versículo 3, quiero que observemos que la situación del hombre es sin ningún tipo de esperanza ni posibilidad de hacer absolutamente nada. Entonces, aquí no es algo que la persona pueda hacer, que se pueda, digamos, un tipo de obra o si no, obras que en las cuales sean meritorias para obtener ese favor de Dios. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. ¿Ok? Entonces vemos aquí un par de puntos importantes, ¿no? La vida, dice, nos dio vida a nosotros. De él proviene la vida. Si yo esto lo conecto con el Evangelio de Juan y vemos que en Cristo estaba, en Jesús estaba la vida y el que cree en él tiene vida. Entonces, vamos a empezar a ir ligando todo esto más fuerte a estas partes del Evangelio, porque el hombre estaba muerto. Muerto, ¿y en qué? En los delitos y pecados. Estos delitos y pecados los vamos a conectar ahorita en un punto importante, en pactos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás. Pablo habla en otra parte, en 2 de Timoteo, que todas las personas que no están en Cristo están bajo el lazo de Satanás, sin aún así ellos saberlo. Así lo comenta, ¿no? Están bajo el lazo de Satanás. Y después dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué son de desobediencia? Vean que aquí el desobedecer, el contrario, es obedecer. Los hijos de desobediencia, los hijos de obediencia. Okay, esto es importante para que podamos nosotros ligarlo nuevamente a la cuestión de la cuestión de pacto. Dice, entre los cuales también todos nosotros, aún así se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, éramos también hijos de desobediencia. Lo podemos traducir también en hijos de ira. Hebreos 10, cuando dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, esa ira y ese castigo es precisamente a estos que están en los hijos de desobediencia, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el punto es, en este versículo final, no hay absolutamente nada de parte del hombre que pueda hacer por obtener algún favor meritorio de salvación por parte de Dios. Absolutamente nada. Entonces, la salvación no puede venir o su justificación o su justicia de la persona no puede venir por la propia persona. ¿Ok? Esto es importante porque observen otra cosa. El hombre estaba totalmente muerto, alejado, haciendo
lo peor de lo peor. Entonces, vean que en ese estado, es en ese estado que dice, pero Dios. Este pero Dios es sumamente importante porque va a ser la diferencia en todos esos 3 versículos. La acción ahora proviene de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Ok? Este versículo espero que dé más fuerza, ahora que explique un poco, hable de los pactos, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Vean el estado. El amor de Dios no se puede comprar. El amor de Dios no se puede obtener por un buen comportamiento del creyente o del no creyente. ¿Ok? Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Igual como dice con Juan. Nos da vida ahora ¿en quién? En Cristo. ¿Y por qué? Porque en Él está la vida. Por gracia sois salvos. Y la gracia es lo que no nos merecemos, es el favor inmerecido que obtenemos por parte de Dios. No lo merecíamos morir. Y eso es importante que sea bien claro. Merecíamos morir totalmente y lo vamos a ver ahorita en el pacto de obras. Y voy a regresar a este versículo nuevamente. Por gracia sois salvos. Es por eso que cuando se dice no somos salvos por fe, porque tampoco podemos decir, creo y ya nada más soy salvo. No, porque la salvación inicialmente es por gracia, por medio de la fe. La fe es el canal en la cual la persona va a creer y es salva. ¿No? Esto es importante que lo veamos por gracia, en términos de comparación, que no puedo yo comprarlo, no puedo yo hacer nada meritorio, sino que totalmente por medio de Dios, porque aún estando en ese estado, y no nos debemos de olvidar que en el estado en el que está la persona muerta, siendo completamente todo lo contrario que Dios pide, aún así los amó. Y a nosotros nos amó. Hay un programa que por ahí que le pusieron unas personas malvados, porque todos somos malvados. Y otro enunciado que dice que Dios ama al malvado. Y es cierto, porque todos hemos sido en ese estado malvados, porque alejados completamente, siendo hijos de ira. Si yo tengo, y comparando, y es una de las ideas más que se permea en estos medios, de la cuestión de querer ser ganadores o merecedores, totalmente un pietismo. Yo me voy a poner así, bien, voy a hacer esto, bien, voy a ayudar a estas personas, bien, voy a hacer esto. Y entonces Dios me va a mí a bendecir. Ese es un error teológico garrafal. Y ahorita vamos a ver cuándo es que sí, es por eso que estamos viendo estas de fe y obras y cuándo es que no. Pero el punto importante es que aún estando en este estado de muerte, Dios nos amó. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Él nos resucitó está en pasado. ¿Ok? Entonces aquí viene otro concepto teológico que es el ya, pero el todavía no. Nosotros ya hemos sido resucitados desde el punto de vista todo creyente. ¿Y por qué? Porque ya Cristo vino. ¿Ok? La muerte de la cruz, más bien, la cruz es tan efectiva, y Pablo lo marca también de esta manera, porque ya es un hecho. Nosotros estamos más adelante, dice aquí, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En dónde estamos ahorita? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que hemos sido resucitados y estamos en lugares celestiales. Esto estamos ya ahorita. Lo cual quiere, y esto quiere decir e implica que nuestro juicio ya fue hecho. Totalmente, nuestro juicio ya también ya lo fuimos. Entonces la pregunta, ¿qué va a pasar? Y porque hablamos de que después va a haber un juicio. Y el juicio es
definitivamente tendremos un juicio, pero va a ser confirmatorio. Ok, entonces, ahorita que veamos el pacto, va a quedar más claro todavía esto. Entonces, vemos que Gálatas 2, que habíamos puesto, que dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Dice, es por esto Cristo, ministro del pecado. Ese es un punto en los cuales dicen, bueno, si no importa las obras y no importa en términos de salvación, ¿ok? Entonces puedo hacer lo que quiera. Esta pregunta también se la hacen en Romanos 6 a Pablo, porque el pecado nos dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, fíjense que esto también es y ha sido un versículo en los cuales lo usan muchas personas, y mucho cuestión de pietista, porque dicen ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, queriendo hacer excusarse de que yo puedo hacer lo que quiera, porque creen que la ley ya no nos aplica, o la cuestión dice, y solamente es la cuestión de la gracia, y por lo tanto podemos hacer cualquier tipo de cuestiones. Y dice el 15, ¿qué? Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, al igual que el ninguna manera en el anterior, con el ninguna manera es exactamente lo que está pasando. Y esa es una pregunta muy común. Si vemos que a Pablo se le hicieron, pues ciertamente podemos esperar que a todos, a uno o a cualquier otra persona, al leer este tipo de cuestiones que dice, pues, ¿sabes qué? La ley, ya no estoy bajo la ley. Sí, y ahora estoy bajo la gracia. Ok, pero eso no quiere decir que entonces podemos pecar. La persona que crea este tipo de deducciones es que no ha entendido lo fundamental del evangelio. Por eso necesitamos estar hablándonos, diciéndonos este evangelio una y otra vez. Después dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces, perdón, entonces por demás murió Cristo. Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versículos realmente nos los deberíamos hasta de memorizar. ¿Y por qué? Porque es 100% evangelio. ¿Ok? Vean nada más aquí. Dice la justicia dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este es quien Cristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vean que la fe, al igual que en Hebreos 12, es el objeto de la fe, es Cristo. Entonces vemos que la justicia de Dios por medio, o sea, aquí habla de nuestra justificación por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Entonces, la justificación a nosotros nos va a hacer justos delante de Dios, nos va a nosotros a quitar de la ira. En términos reformados, nos va a vestir. Por eso siempre comento que en la cruz pasan dos cosas. El derramamiento de sangre va a ser, nos lava,
nos desnuda, nos deja limpios, pero hasta ahí sería la sangre. El lavamiento de la sangre no nos quita de la ira de Dios, nos quita del pecado, nos lava del pecado. Necesitamos ahora ser vestidos y, ese vestido va a venir por Cristo. Entonces, vean lo que después, y aquí lo comenta, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, observen esto, todo mundo pecó y están destituidos de la gloria de Dios, alejados, alejados, alejados. También por eso cuando Dios dice santo, 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 quiere decir también estoy separado, separado, separado del pueblo, porque Dios es santo y nosotros no, y estamos separados. También nosotros, al ser santos, nos ha separado de los demás y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Y nuestra justificación, vean, es gratuita por su gracia. En ningún momento es por ninguna obra. En ningún momento es porque yo haga o deje de hacer una cuestión de una acción que a mí me pueda, digamos, quedar mal con Dios. Ese es un pensamiento pietista. Recordemos Efesios 2, que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó aún estando en la peor condición que se tiene, no cuando esté bien. El pensamiento pietista va a pensar de que tengo que estar bien con Dios para que Él me ame. Entonces, ahí me estoy haciendo merecedor. Y una y otra vez en la Biblia dice lo contrario. ¿Ok? Después, vean, dice aquí, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Nuestra redención está nuevamente en Cristo, otra vez en el centro, a quien Dios puso como propiciación. Y la propiciación va a ser la ofrenda en el cual va a calmar la ira. Por eso que cuando él es muerto, él es crucificado, lo doloroso no son los golpes ni los azotes que Cristo tiene, sino que toda la ira de Dios está sobre él. Y es por eso que él después es nuestra propiciación. Y ahora nosotros, ¿por qué la nuestra? Por medio de estar convencidos de lo que es lo que ha pasado, que estamos con esa certeza de creer lo que estamos leyendo. Eso sería la fe. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Aquí viene también, dice, ya no me acordaré más, lo veíamos cuando estábamos viendo Hebreos, ya no me acordaré, ya no va a él a hacer ningún tipo de acción y lo va a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, ya no, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es central. Entonces, Romanos 3:21 lo deberíamos del 21 al 26, lo deberíamos de leer varias veces porque es 100% evangelio. ¿Dónde el 27? ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, después de haberlo puesto gratuitamente, sin absolutamente, o sea, realmente fue por su gracia, no es meritorio de nada, o sea, nadie es meritorio de eso. Entonces, ¿por qué se está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque está todo en cuestión de creer. Y en el 28 después, Pablo mismo dice y concluye, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la cuestión es esta. ¿Por qué ya sin las cuestiones de las obras de la ley? Porque viene por medio de la gracia, somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y nuestra justificación es imputada por Dios en la cruz, en el momento de la crucifixión. Es en ese momento que a nosotros nos ha justificado, aún así sin haber nacido todavía. Y justifica a todos los del antiguo, a todos del que vienen también en el nuevo y hasta nosotros también.
así es tan efectiva esta obra de Cristo en la cruz. Muy bien, entonces voy a ver ahora y entrar a este tema que es el término de pactos. Hemos escuchado muchas veces ciertos pactos y muchas veces no los llegamos a entender en su plenitud. Es un poquito, digamos, no difícil, pero no estamos acostumbrados. Así que voy a explicar algo de los pactos. ¿Ok? Y el primer pacto que debemos de entender es este. Cuando Dios hizo su pacto, lo hace en la creación. ¿Ok? Hace un pacto con Adán y Eva. Lo va a hacer. Y también obviamente lo hace entre es trinitario, pero eso es otro tipo de pacto. El pacto trinitario es diferente a este pacto de que hace en la creación. Y es este pacto que hace en la creación el que se va a conocer como el pacto de obras. Pero lo hace el pacto, la pregunta, para todo el mundo o solamente para estas dos personas que estaban viviendo en el jardín del área del Edén. ¿Ok? Entonces, esa es una pregunta que sí nos debemos de hacer. Debemos de entender que, por ejemplo, una teología reformada tiene un concepto que se conoce como federalismo, o que es federal, que existe un representante y cuando se lo hace a él, todos los demás lo hacen. Si el representante hace, en este caso Adán, peca, todos los que representa van a pecar. O sea, no que van a pecar, sino están en estado de pecado. Lo que él hace se transmite a todos los demás. Entonces, por eso a Cristo, los que estemos en Cristo, ahora todo lo que él tiene, todos los que están en él tienen lo mismo que tiene el segundo Adán. Así también se le conoce a Cristo como el segundo Adán. Entonces, el pacto que hace en este caso con Adán y Eva, porque ¿cuál es el pacto? Les dice que pueden hacer muchas cosas, pero dice, pero si coméis de este fruto, de este árbol, ciertamente morirás. Observen que el pacto es sumamente riguroso. No va a dar oportunidad a nada. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Dios no les dio una segunda oportunidad a ellos. No les dijo, bueno, comieron del fruto, entonces se las paso, pero ya no vuelvan a comer. No, era una vez y se acabó. Así es el pacto. Entonces, este pacto que hace Adán y Eva, al ser nuestros representantes federales, lo hace con toda la raza humana. Es decir, con todos o sea, todos los humanos, de ahí hasta ahorita y a los que dan de venir más adelante. Entonces, este pacto tiene esta extensión completamente hacia todos, ¿okay? Hacia toda la raza humana. Aunque la gente, vean bien esto, niegue la existencia de este pacto o diga, yo no lo voy a aceptar, no creo en él, no existe, lo que no pueden hacer realmente es deshacerse de él. No lo pueden quitar porque el pacto es independientemente de lo que la gente crea o piense o haga o no haga. ¿Por qué? Porque el pacto lo hace Dios, no lo hace la persona. Entonces, no lo puede quitar. Sigue estando bajo este pacto que Dios hace. Y vean, es el básicamente, haces esto, tienes esto. Desobedeces y comes de este fruto, entonces tienes esta muerte y después desde ahí, obviamente los tiene que expulsar. Pero ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Ok? ¿Por qué toda esta cuestión de que no lo puede quitar? Observen que esto es sumamente importante, porque una de las razones por qué la Biblia dice que todos nosotros estaremos ante el juicio de Dios es por este pacto, por lo cual nosotros todos vamos a tener un juicio y vamos a estar declarados sin Cristo, culpables delante de Dios, ¿ok? Porque hemos quebrantado su ley.
hemos quebrantado este pacto. Entonces voy a repetir esto porque esto sí es sumamente importante. La razón que nosotros somos todos, o sea, por eso éramos, dice Pablo, erais enemigos, haciendo las cosas malas, todo. ¿Por qué? Porque quebró este Adán, el del jardín del Edén, el pacto de obras, y todos nos hacemos ahora nosotros, personas que quebramos y la ley y este pacto. Es por eso que toda esta humanidad va a tener que entrar y estar delante de Dios en este tribunal y en este juicio. Entonces, ir ahora de ahí en adelante, lo único que nosotros podemos hacer hemos hecho nosotros malas, lo pongo entre comillas, obras, y la pongo entre comillas malas con toda la intención, porque muchas personas creen que si yo hago algo bien, entonces es buena, y esas no son las obras. Las obras que deberíamos de haber hecho eran las que Dios dijo antes de dentro de este pacto, no las que estamos haciendo. Es por eso que cuando dicen buenas obras, creo que una mejor interpretación es aquellas obras, las reales, las que debieron de haber hecho. Y estas malas, entre comillas, son las que no son las reales. Entonces, ¿en qué momento se convierten en estas obras buenas? Están relacionadas y dependen de este pacto. Necesitamos cumplir el pacto para entonces ya regresar, restablecer esto y volver ahora sí a hacer las cosas de la ley. Por eso decía las buenas obras, hacer estas partes de la ley. Una mente pietista va a decir, es legalista. Esto no lo vamos a hacer porque estamos en la gracia. No se entendió absolutamente nada. Entonces, nosotros hemos fallado en mantener este pacto original, el pacto de ley. Y lo hemos hecho porque hemos fallado en términos en darle la gloria, en honrarlo y obedecer su ley a Dios. ¿Ok? Entonces, por eso comentaba, en otras palabras, todo el mundo que había pasado, el que después siguió en el Nuevo Testamento, los que estamos aquí y vendremos, está lleno de personas que han quebrantado el pacto de Dios, el pacto principal, que es el pacto de obras, el primero. Entonces, vemos que es en este momento, en este mundo quebrantado, o sea, en el mundo de puro gente que lo único que sabe hacer es quebrantar el pacto de Dios. Es lo único que sabe, pero es en este momento que Cristo es enviado al mundo. Dice, cuando todos los que han quebrantado la ley, en pocas palabras, está lleno de culpables de Dios. Este es en general el pacto de obras que lo estaríamos hablando. Entonces, cuando hablo que de puros culpables, es importante ver, y ahorita entraré en la cuestión de en qué momento el creyente ya no es culpable o no es culpable. Este es en general el pacto de obras, como decía, y es que por el primer Adán, ¿ok? Falló con el pacto de obras. Entonces, Dios tenía todo en ese momento el derecho de destruir absolutamente todo. Es por eso que lo único que merecíamos nosotros es haber sido destruido. Pero es en este momento que en el derecho que Dios tenía era de habernos destruido, de acuerdo al pacto de obras. No había otra opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él fue condescendiente y cubrió la desnudez del hombre. Si vemos en Adán, otra vez la misma historia, si vemos en Adán cuando él peca, lo primero que hace es que se ve desnudo. Es una cuestión, una cuestión. Es decir, ya no, no se podía ver.
ya en este momento va a requerir, porque está desnudo, ser vestido. En otras palabras, ser justificado. Pero viene la acción de Dios, como dice Pablo, pero Dios, ¿verdad? En el amor, por medio de su amor, entonces, después viene aquí, nos cubre o lo cubre a él, o nos cubre en el sentido como representante de la humanidad, de la raza humana, lo cubre, y para cubrirlo, cuando va con él, y observen esto otra vez, ahorita que estamos viendo el pacto, Adán se esconde con Eva y Dios va y dice que Dios le busca por el jardín y le dice, ¿en dónde estás, Adán? Y la pregunta que siempre se hace, y esto como que lo he dicho también, ¿por qué Dios pregunta en dónde estás, Adán? ¿Que Dios no sabe todo? Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué se lo pregunta? Es parte de su misericordia, es parte de su gracia. Ha tenido misericordia de la persona en su estado completamente de una posición de lo único que tuvo que haber tenido de opciones haber sido destruido porque quebró el pacto. Y después le dice que se escondieron porque están desnudos, estaban vestidos con hojas. Entonces, ¿cómo sabes que estás desnudo? Y empieza a decir más cosas de ahí. Y lo que sucede es que después Dios los viste. Y ahí viene el primer sacrificio. Debe de haber un derramamiento y los viste con pieles. Esa piel es un animal que viene el primer sacrificio. El primer sacrificio lo hace Dios. ¿Ok? Entonces, cuando les promete su redención a través de uno que los va a salvar. Y eso es en Génesis 3. De esta manera instituye él el pacto de gracia. Entonces, caminamos ahora al pacto de gracia. Y algo importante, el pacto de obras no ha sido terminado o es invalidado con el pacto de obras, no es invalidado con el pacto de gracia. El pacto de obras sigue en este momento efectivo. ¿Ok? Ahora, este pacto de gracia es dado a todos, aún a los del Antiguo Testamento, tal como hemos visto y veremos en el capítulo 11 de Hebreos. Cuando se vea, va a comentar por la fe Abraham, y ahorita vamos a leer unos pasajes, y va viendo cada uno de ellos. Es este pacto por haber creído. Y como hemos leído anteriormente, ya con más entendimiento con el Nuevo Testamento, esta fe en que Cristo, la certeza de lo que Dios y ha calmado y ha sido nuestra propiciación, nosotros y hemos tenido esta imputación de su justicia, entonces nosotros estamos en este pacto de gracia. ¿Ok? Entonces va a redimir a este pueblo culpable del pacto de obras. Entonces, aquí el pacto de obras va a tener que, el pacto de obras es cumplido en Cristo. Y cuando pasa esto, es por eso que el evangelio es la obra y vida de Cristo, y lo que pasa en la cruz, el cumplimiento perfecto de la ley y la perfecta obediencia de Cristo, tanto el cumplimiento perfecto de la ley, que solamente Él lo puede hacer. Él cumple este pacto de obras y nos lo imputa a nosotros. Y es por eso que nosotros cumplimos el pacto de obras. ¿Ok? Ahora, y bueno, los va a salvar de otra manera a través de este uno, de este nuevo Adán, es decir, de Cristo. ¿Ok? Y cuando se llega a este punto, muchas personas tienden a creer y a pensar también que la salvación en el Antiguo Testamento era diferente al Nuevo Testamento, y es exactamente el mismo. Y la razón que es exactamente el mismo, porque los del Antiguo Testamento, como lo veremos en Hebreos,
ven de una manera de sombras hacia adelante, ven hacia Cristo. Y es Cristo el que salva. Ahora nosotros, tanto el Nuevo Testamento y nosotros, nuestra salvación es esta fe, tanto a ellos viendo hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás, viendo lo que se hizo. Entonces, por eso es exactamente la misma, ¿ok? Y sigue siendo una salvación por gracia. Ahora, la única manera que los hombres puedan ser salvos, cuando aún así han quebrantado el pacto de obras, ha sido por la misericordia de Dios. Vean que por gracia sois salvos. ¿Ok? No por la justicia del hombre, sino por su gracia. Claramente aquí. ¿Ok? Entonces, al igual que estábamos leyendo en Efesios, que es increíble pensar que existan personas que crean que la salvación va a ser meritorio por sus propias obras. Todos, somos deudores de deudas que no se pueden pagar. ¿Ok? El cumplimiento del pacto de obras requiere perfección. Era sumamente estricto el hombre, el momento, por eso no hay ninguna oportunidad de nuevamente decir, no importa, te voy a dar una oportunidad. No, ¿por qué? Porque esa iba a venir y apuntaba, es más, fíjense bien, el hecho de que Adán o sea, es castigado en el momento, dice, de ciertamente morirás, el pecado entra, es porque si le hubiera dado perfección, no estaría apuntando a Cristo. Tiene que ver al otro Adán que es perfecto. Por simplemente la naturaleza del pacto de obras, sumamente estricto y requiere perfección, incapaz de que el hombre lo pueda cumplir. Lo tiene que cumplir el mismo Dios. ¿Ok? En ese pecas una vez y no hay manera para compensar la falta. No hay segunda oportunidad. ¿Ok? No podemos ser perfectos nuevamente una vez que hemos pecado. No existe perfección. Tenemos que esperar y ser perfectos delante de Dios, justificados por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿es el pacto de obras invalidado? Claro que como hemos explicado, no lo es. Y entonces llegamos a la cuestión de la cruz. Todo esto va y sucede y cobra, ahora sí, efecto en la muerte de Cristo. Es por eso que la cruz es esencial, es parte de este evangelio, ¿ok? Y la salvación, entonces, por gracia, por medio de la fe, ¿ok? Ahora, un punto importante, antes de ir caminando, ya ahorita para el final de esto, es de que, y algo un poco que saca de, de balance a las personas, es de que el juicio va a ser por obras. Entonces, la pregunta es, pero hemos estado hablando que por fe, por fe, por fe, y de repente por obras. ¿Por qué? Porque inicia y regresa exactamente a ese pacto de obras. Ese mismo pacto de obras estricto que se hizo, en el cual va a venir en el juicio final. Pero todos los que creyeron en este nuevo Adán, ¿ok? Se les ha imputado ese cumplimiento perfecto de este pacto de obras que solamente Cristo lo cumplió por medio de, le da la honra, la gloria y también cumple perfectamente la ley. Totalmente la cumple, la obedece. Entonces, esto en el juicio, todo creyente vamos a entrar en el mismo juicio de obras, pero no vamos a ser enjuiciados por nuestras obras, sino por las de Cristo. Y como ya Cristo ya las pagó y hemos sido imputados en la cruz, y por eso nosotros estamos sentados también en el cielo, entonces nosotros ya es confirmatorio y tendremos ese pase de ser declarados también ya como en el juicio
perfectos porque somos perfectos en ese momento. Pablo lo dice en Colosenses, estamos perfectos delante de Dios. Aún así, ahorita, nosotros en nuestra cuestión de pecadores, ¿por qué? Porque tenemos imputada la justicia de Dios, de Cristo, en nosotros. Santiago, y es algo que así rápidamente vamos a entrar ya ahora sí más adelante. Aquí viene un punto importante que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso es vosotros veis. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es una contradicción, es una pregunta. Romanos 2 dice otro versículo que es uno de los que se usan, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí lo voy a dejar un poco, pero quiero dejar estas preguntas para lo próximo, lo vamos a ver con más detalle, pero es importante ver, si yo tengo una mente pietista, lo único que va a hacer, aquí me está diciendo que debo de hacer. Tanto Santiago como Pablo no están diciendo eso. Santiago, su prioridad es ver que si la fe es en sí real. Y una de las cuestiones es si yo veo, por ejemplo, la obediencia con la fidelidad, si hago una comparación, un símil, si una persona leal es obediente, pero una persona obediente no quiere decir que sea leal. Una persona puede obedecer simplemente por conveniencia, por ventaja, por miedo o simplemente porque le conviene y nada más, pero no tiene que decir que es una persona leal. Entonces, Santiago está realmente su preocupación o su énfasis va a estar en que si la fe es real o no. Las obras validarán la fe. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado porque en un pensamiento pietista yo puedo hacer pensar o hacer creer a alguien, ve todo lo bueno que yo hago o veo yo en una persona, si no lo veo que está haciendo obras buenas, entonces si yo tengo una manera pietista, pues yo diría, no está haciéndola, no tiene ninguna cuestión de fe. Pero todo va a tener, lo voy a tratar de también nuevamente explicar en términos de salvación. Y la otra pregunta va a ser esta. Entonces, ¿cuál es la relación de las obras y la fe? ¿Por qué entonces tengo que hacer buenas obras? ¿O por qué tengo que hacer las obras reales? ¿En qué momento estoy capacitado para hacerlas? ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Los voy a invitar nuevamente a que se inscriban al canal de Detox Teológica ahí en YouTube y para que puedan ustedes suscribirse, perdón, de manera que cuando suba cualquier video lo pueden ustedes ver. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.